Y el mensaje que tengo por bendición entregar hoy, me va a creer que estuve escudriñando, buscándolo cuando estuvimos comenzando con los estudios con Miles en Hechos 1. Y desde ahí nace esta búsqueda intensa, ¿no es cierto? Cuando a uno le gusta un poco leer o cuando le gusta o cuando algo le llama la atención, empieza a buscar información sobre eso y desde ahí nace la construcción de este mensaje. Y los últimos mensajes que me ha tocado, llámelo por bendición, le he puesto el nombre de los lugares en el cual se trata la historia que vamos a contar. Y hoy día no deja de ser ajeno, ¿no es cierto? Y el título que tiene por mensaje hoy le puse El Monte de los Olivos. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias sobre el Monte de los Olivos? Yo creo que si usted abre la Biblia, el Monte de los Olivos debe salir constantemente en cada historia, ¿no es cierto?, como un lugar especial, ¿no es cierto? Ahí sucedían cosas, ahí pasaban situaciones. Hombres de Dios se encontraban en este lugar para diferentes circunstancias. Y es lo que hoy día te quiero invitar a que podamos revisar, que podamos leer y que podamos asimilarlo con nuestra vida, ¿no es cierto? Muchas veces suceden cosas en nuestra vida, muchas veces transitamos por estos lugares, ¿no es cierto? Y quizá hoy día en lo físico no tengamos un Monte de los Olivos, pero sí en lo espiritual se parece mucho a lo que vamos a ir leyendo. Y el Monte de los Olivos, para que el que quiera ahí googlearlo en un rato o después, está ubicado, ¿no es cierto?, al oriente de Jerusalén, ¿no es cierto?, separado por una ciudad que se llama el Valle de Cedrón. Y recibe este nombre, ¿por qué? Están bien. ¿Es por qué? Porque tiene olivos, o sea, no tiene muchas circunstancias, ¿no es cierto? Pero hay olivos que son milenarios, o sea, hay olivos que llevan mucho tiempo ahí. Y los judíos en este monte, ¿no es cierto?, levantaron o instauraron el cementerio más grande del mundo. ¿Por qué? Porque este es un lugar profético. Para los judíos, para los cristianos, para los musulmanes, ¿no es cierto?, trae un simbolismo muy especial este lugar. Créame que hay más de 150,000 tumbas, o sea, muchas tumbas, porque según la profecía de Zacarías, dice que el Mesías aparecerá en ese lugar y vendrá a instaurar su reino. Entonces, ¿qué creen los judíos en ese caso? Ellos quieren ser los primeros, ¿no es cierto?, porque están en ese lugar para ser resucitados. Entonces, al final, un lugar, ¿no es cierto?, que en la antigüedad se hablaba mucho, hoy día es un cementerio de más de 150,000 tumbas. Eso es en lo natural, eso es lo físico, ¿no es cierto? En lo natural es un lugar muy importante, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en la Biblia? Cosas importantes. Está la oración de Jesús, ¿no es cierto? En Lucas 22, en Getsemaní. Está la enseñanza, incluso tiene ese nombre, el discurso del Monte de los Olivos. Usted lo puede encontrar en Mateo 24. Y está la ascensión en el cielo en Hechos 1. Y desde ahí nace el mensaje, ¿no es cierto? Cuando estábamos justo estudiando Hechos 1 hace un par de semanas, nace situado en este lugar. Entonces, este lugar no solo en lo físico tiene un trasfondo, sino en lo sobrenatural igual, ¿no es cierto? Y en lo sobrenatural, el Monte de los Olivos conecta el pasado, el presente y el futuro. Y aquí viene la primera pregunta que quiero hacerte. Muchas veces en nuestra vida hay circunstancias, hay lugares, hay momentos que conectan nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. No sé si le ha pasado, hay cosas en particular que van conectando nuestra vida, ¿no es cierto?, de forma sobrenatural para darle un entendimiento y un propósito. Como tu vida y como la mía, hay circunstancias donde el Señor te va a llevar al pasado, quizás para recordar algún momento, te va a situar en el presente y te va a recordar la promesa que hay en el futuro. Y yo este mensaje lo he dividido en 3 partes. Y estas 3 partes tienen que ver con el pasado, tienen que ver con lo que vivió Jesús y con lo que ha de venir. Y en este punto número 1, no suelo hablar de puntos, pero en este mensaje quise hacerlo así. Y en este punto número 1 le puse el Monte de los Olivos,
Llámelo como el capítulo número 1. Un lugar de quebranto. Diga conmigo, un lugar de quebranto. Está bien. Y la primera historia, o dentro de las primeras historias que nos aparecen en la Biblia, está en 2 de Samuel 15:30. Y habla que este lugar, este monte, este cerrito, llámelo como quiera, se transforma para David en un lugar de quebranto. Se transforma para David en un lugar de dolor, en un lugar de pena. Estamos hablando 1000 años antes de que estuviera Jesús en ese lugar. Ya ese lugar tenía un significado especial. Y dice la Biblia, yo lo voy a leer en una nueva traducción viviente, dice: entonces David subió el camino que llevaba al monte de los olivos, llorando, dice, mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos, en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían el monte. Estamos hablando que no era un momento fácil para David, era un momento de mucha pena, de mucho dolor. Contexto, ¿y por qué sucedía esto? Porque David huía, y no huía de cualquier persona, sino huía de su hijo. David estaba con una profunda pena y un profundo dolor por su hijo Absalón. Era traicionado por su hijo, rechazado por su pueblo, y lo único que le quedó en ese momento es caminar cuesta arriba, avanzar, a pesar de la pena, a pesar del dolor, a pesar de lo que podía estar viviendo, solamente avanzar por el monte del quebranto. Y yo quiero que te lo imagines. David ya era un adorador, o sea, estamos hablando de David. David ya era un hombre de Dios, David ya era el rey, pero en ese momento, como tú, como yo, que nos ha pasado en algún momento en la vida, se encontraba completamente solo. Y solo por las circunstancias de la vida, solo por un dolor, solo por lo que estaba viviendo en ese momento. Dice que se encontraba llorando con el polvo del camino. ¿Cómo habrá sido la pena? ¿Cómo habrá sido el dolor de David? Que no sé si le ha pasado en algún momento. Se tapaba la cara para que el pueblo, para que la gente no lo mirara. Estamos hablando de pena, estamos hablando de dolor, estamos hablando de quebranto, de llanto. David dice que lloraba, quizás con la cabeza agacha, quizás tapado para que la gente no lo viera, pero David nunca se detuvo. Dice la Biblia que ascendió el monte de los olivos, que no paró en ningún momento, que siguió a pesar de su quebranto, siguió ascendiendo, siguió caminando. Aunque las cosas se pongan cuesta arriba, él siguió avanzando. Aunque su dolor era tremendo, él siguió avanzando. Lo más interesante de esta historia, dice que David iba con su pueblo. David iba con gente, y la gente caminó igual que David. David, yo me lo imagino que se sentía solo, me lo imagino que se sentía con una profunda pena. No sé cómo, si alguna vez le ha pasado, quizás rodeado de gente, quizás la multitud le decía: vamos David, ya pasará este momento. Pero había una profunda soledad de David en su corazón. David no podía continuar con esa circunstancia, y aún así, cuesta arriba, siguió avanzando. Y esta mañana te digo, tu monte, tu lugar de quebranto, hoy puede estar lleno de lágrimas. Quizás es la situación que hoy día te toca vivir. Pero aún llorando, no te detengas. Aún llorando, dice la Biblia, no te detengas. Sigue subiendo, sigue ascendiendo. Sigue llegando cuesta arriba a la loma, a lo que el Señor tiene preparado para ti. Esa es la primera historia. Una historia de una circunstancia triste, de una circunstancia de derrota. Cuando hablamos de David siempre hablamos, ¿no es cierto?, de lo glorioso que hizo él como hombre de Dios. Pero hoy día se encuentra un hombre conforme al corazón de Dios, asumido en un llanto y en una pena devastada. Y esa es la primera historia que tenemos en el Monte de los Olivos.
1000 años antes que Jesús se posara en ese mismo lugar. Y por título número 2, si lo podría llamar, le llamaría el Monte de los Olivos, capítulo 2, un lugar de entrega. Para David, el Monte de los Olivos fue un lugar de quebranto. Y para Jesús, el Monte de los Olivos fue un lugar de entrega. Y vamos a ir leyendo la historia, o por lo menos a mí me gusta mucho y es muy importante. Lucas 22, del 39 al 44. Yo lo tengo en una versión de PDT. Ya tengo una otra versión para que podamos entenderlo. Dice, como de costumbre, Jesús salió a la ciudad del Monte de los Olivos. O sea, era costumbre ir a ese lugar. Y sus seguidores fueron con él. Al llegar ahí les dijo, oren para que no caigan en tentación. 41 dice, entonces Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró. Padre, líbrame de esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, dice, apareció un ángel del cielo que fue enviado para darles fuerzas. Él estaba sufriendo mucho, lloraba con fervor. ¿Qué le estaba pasando a Jesús? Parece una clase. Estaba sufriendo mucho, dice. ¿Pero qué hacía? Oraba con fervor. Y dice que el sudor eran como gotas de sangre que caían del suelo. En ese monte Jesús oró. Y no era cualquier oración, sino la oración que le tocaba hacer, incluso la más difícil en su humanidad. Padre, si quieres, dice, yo creo que no lo dimensionamos, pero dice, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, la tuya. No es fácil decir eso, ¿no es cierto? Muchas veces de boca lo podemos decir, hasta que no nos toca hacer la voluntad del Padre, ¿no es cierto? Pongamos en contexto esta historia. Dice que se encontraba en un huerto, y ese huerto se encontraba como a la falda o la parte de abajo de este monte, del Monte de los Olivos. Y este huerto se llamaba Getsemaní. Diga conmigo Getsemaní, porque yo pude decirlo, entonces si yo puedo, usted puede decir. Getsemaní. Y este significado, el origen, la etimología de este lugar, tiene algo súper poderoso que significa lugar de prensa o lugar de presión. De presión, de ser apretado. ¿Y por qué se llama así Getsemaní? Y es porque en ese lugar se producía el aceite de oliva. Entonces habían unas piedras gigantes donde era apretado el fruto, ¿no es cierto? ¿Qué fruto? No, es la aceituna, sí. Están atentos. Es la aceituna es llevada a presión, ¿no es cierto? Y saca este líquido para hacerlo aceite. Entonces, en ese lugar es donde Jesús se arrodilló a orar. En una roca ¿de qué? De presión, en una prensa. Es donde ahí Jesús vivió sus momentos más difíciles. Y a veces en nuestra vida tenemos que ser acorralados. A veces en nuestra vida tenemos que ser presionados. A veces en nuestra vida tenemos que ser exprimidos para sacar ese aceite de humanidad, para sacar ese aceite de carnalidad de hombre y para ser llenados del aceite de la unción de Dios. Mira lo que te estoy diciendo esta mañana. Es lo que estaba viviendo Jesús en ese momento. Jesús se encontraba en un lugar de presión, no solo física, emocionalmente, espiritualmente, sino en un lugar llamado el lugar de prensa, el lugar de presión, el lugar de Getsemaní. Y es ahí donde Jesús hace esta oración. Es ahí donde dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Yo no puedo. Yo no quiero ir a la cruz. Me duele, dice. En ese lugar de presión es donde Jesús hace esta oración. Él no podía. Su humanidad no la aguantaba. Porque a veces la voluntad del Señor no la entendemos. A veces la voluntad del Señor no será fácil entenderla. Pero déjame decirte que Jesús
después de esa oración fue promovido. Llegó a cumplimiento de su palabra. Y esta mañana, con la autoridad que el Señor me ha dado y que mi pastora me ha dado, te vengo a decir, si quieres ser promovido, si quieres ir por algo mayor, entrarás en un lugar de presión. Entrarás en un lugar donde la presa te apretará. Entrarás en un momento donde será la presión más fuerte que puedas haber vivido. Necesitas exprimir ese aceite de humanidad. Necesitas vaciarte de lo que hoy vives para ser llenado de la unción de Dios. Para ser llenado de la unción de Dios. La historia, usted quizás la sabe. Después de este lugar, Jesús fue a la cruz y luego resucitó. Desde ahí en adelante todo cambió para Jesús. La Biblia nos dice que esa noche bajo los olivos los discípulos dormían. Hace poquito incluso en esta serie de Chosen salía una imagen gráfica de lo que estaba sucediendo en ese lugar. Era un huerto, era un lugar pequeño. Y donde sus discípulos se habían quedado afuera, estaban en otro lugar. Y es donde Jesús vivió los momentos más difíciles como hombre. Y lo interesante de esto es que no eran los clavos de la cruz lo que lo tenían atormentado. No era la agonía o el sufrimiento de los látigos que él podía pensar en ese momento, sino lo que lo tenía mal era la lucha entre su voluntad y la voluntad del Padre. Dice que él sudaba sangre. Dice que él estaba atormentado por lo que estaba viviendo en ese momento. Pero no por el dolor físico, sino porque tenía que vaciarse de esa humanidad, tenía que postergar su voluntad por la voluntad del Padre. Y por ahí lo hablaba con alguien hace poco tiempo y me hablaba sobre la voluntad buena, agradable y perfecta, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos la correlación de la voluntad buena, agradable y perfecta con la historia que estaba viviendo Jesús en ese momento? Es difícil de entenderlo, ¿no es cierto? ¿Está conmigo? Está conmigo. Y es que la voluntad será buena, agradable y perfecta cuando hayas entendido el proceso final. Cuando tengas el panorama completo, cuando puedas ver el mapa desde afuera y veas que la historia que el Señor tenía para nuestras vidas era buena, agradable y perfecta. Quizá hoy no lo entendamos. Es lo que decía la canción hace poco. Fiel hasta el final. Quizá hoy día lo dudes. Quizá hoy día sea difícil. Pero su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cuándo? Cuando Él la cumpla. Cuando sea completa. La voluntad de Dios fue buena porque nos dio salvación. Amén. La voluntad fue agradable, ¿por qué? Porque no tuvimos que pasar por los dolores que pasó Jesús. Y la voluntad fue perfecta porque nos dio vida eterna. ¿Se cumplió la palabra del Señor? Se cumplió. ¿Fue buena? ¿Fue agradable? ¿Fue perfecta? Sí. ¿Hay alguien que tuvo que pagar el precio? Sí. Porque no te estoy diciendo que la voluntad no sea fácil. No te estoy diciendo que la voluntad muchas veces no duela. Pero en el Señor será buena, será agradable y será perfecta. Jesús en su humanidad no quería. Jesús en su humanidad le dolía. Jesús en su humanidad no entendía lo que podía estar pasando. Pero aún así permitió que se cumpliera la voluntad de su Padre. Por eso hoy día pregunto, ¿estás dispuesto a que el Señor cumpla su voluntad en tu vida? Es difícil. Es difícil hoy día plantearlo desde esta perspectiva de la historia. Porque muchas veces la voluntad del Padre será completamente diferente a lo que nosotros creamos que es bueno, ¿no es cierto? Y en el punto número 3,
o en el capítulo 3, le pongo Monte de los Olivos, un lugar de gloria. Entonces estamos hablando que 1000 años antes era un lugar de quebranto a través de la historia de David. Luego, en la historia de Jesús, era un lugar de entrega, un lugar donde debía despojarse, un lugar donde debía salir de la presión que estaba viviendo. Mas hoy la profecía dice que el Monte de los Olivos será un lugar de gloria. O sea, estamos hablando de un proceso completo en la historia de este lugar, de un cerrito, que lo podemos llevar a nuestra vida. Quizás hemos llegado con quebranto, quizás hemos llegado con dolor, quizás nos ha tocado entregar cosas, pero hay algo, hay una promesa que está en el final, que será la gloria postrera, que será la gloria de Jesús sobre nuestras vidas. Y en Hechos, y desde ahí viene el mensaje, en Hechos 1 del 9 al 12 dice que desde el Monte de los Olivos Jesús ascendió al cielo. Usted si quiere ahí lo puede buscar. Pero ese era el contexto de lo que sucedía ahí. O sea, Jesús es en el mismo lugar donde entregó, Jesús en el mismo lugar donde le dolía, Jesús en el mismo lugar donde sufrió, era ascendido al cielo. Era glorificado, ¿no es cierto? Era un lugar donde cumplía la palabra del Padre. Y la profecía de Zacarías decía en 14:4, dice, en aquel día sus pies afirman sobre el Monte de los Olivos. Y esa profecía habla de que Él volverá. ¿Y usted sabe dónde va a volver? ¿Dónde se va a situar físicamente? ¿Sabe o no sabe? Volverá a ese mismo lugar, al Monte de los Olivos, donde ese lugar vieron sus discípulos ascender, en ese lugar donde quizás sus discípulos no entendían lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Será el lugar donde el Rey retornará. Será el lugar donde el Rey pisará sus pies, pisará la tierra. Y ese mismo monte donde David estuvo llorando, quizás ese monte escuchó las lágrimas de David, quizás ese monte escuchó los momentos difíciles de Jesús. Ese monte presenciará la gloria de Jesús en la tierra. Quizás hoy día no lo entienda, pero es un lugar donde podemos ser redimidos. Ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, sino la gloria de Jesús se posará en ese lugar. Y eso hoy día quiero compartirlo con tu vida. Quizás lo que te ha quebrantado, quizás lo que has entregado, déjame decirte esta mañana que no será en vano. Quizás todo lo que has hecho por el Señor solo sea para que la gloria del Señor se pose en tu vida. No es casualidad, no son las circunstancias, sino es el proceso. El proceso lleva propósito. El proceso lleva un quebranto. El proceso lleva un camino. Pero dice que al final, como decía esa canción, al final la gloria de Dios será mayor. Será mayor a lo que podamos estar viviendo. Será mayor a las circunstancias del momento. Romanos 8:18 dice, las aflicciones de este tiempo presente, de lo que podamos estar viviendo hoy día, no son comparables, dice, con la gloria venidera. Todo lo que podamos estar viviendo no se compara. No se compara, iglesia. No se compara con la gloria venidera de Cristo en este lugar. Quizás hoy estés llorando como David. Cada uno puede tener una circunstancia de vida. Quizás estés llorando como David por su hijo. Él lloraba por su hijo Absalón. Quizás estés llorando por la incertidumbre. Él no sabía si iba a ser rey. Él no sabía si iba a volver. Si no, él se encontraba en un momento de dificultad.
Quizás hoy te encuentras en circunstancias caminando cuesta arriba. O quizás te encuentres en la misma situación que Jesús se encontraba, luchando, sufriendo. ¿Por qué? Por querer entregar algo y para que se cumpla la perfecta voluntad del Señor. Pero déjame decirte algo esta mañana. Esta mañana es profética. Esta mañana es profética. Porque ese lugar de dolor será el lugar donde la gloria del Señor se posará en tu vida. Ese lugar será manifestada la gloria del Señor sobre tu vida. Su gloria se posicionó en las lágrimas de David. Su gloria se posicionó en el lugar de presión de Jesús. Y su gloria se posiciona esta mañana en lo que puedas estar viviendo en este día. Con David fue un lugar de lágrimas, con Jesús un lugar de entrega, y la profecía dice que será un lugar de victoria. Y hoy esta mañana te digo, será un lugar de victoria. Aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas sentir, aunque no lo puedas creer. Jesús salió victorioso de ese lugar. David salió victorioso de ese lugar. Y la profecía dice que la gloria del Señor traerá victoria. Victoria en ese lugar. Será derribado el enemigo. Será derribado el anticristo en ese lugar. Lo estuvimos leyendo hace un tiempo. ¿En qué monte te encuentras hoy posicionado? Y es la reflexión que hoy día, esta mañana, quiero que hagas. ¿Te encuentras en un lugar de quebranto? Quizás estás recién conociendo al Señor. ¿Te encuentras quizás en un lugar de lucha? En un lugar de entrega. En un lugar donde tu voluntad y la voluntad del Señor chocan. En un lugar de presión. En un lugar de dolor. Pero déjame decirte que la gloria del Señor esta mañana se posicionará en esta casa. Un lugar de quebranto, un lugar de entrega y un lugar de gloria. Ponte de pie ahí en tu lugar.